Hi everyone and welcome. I am very pleased today to be joined by Hola a Gideon todos y Levy, a very bienvenidos. prominent Hoy me Israeli complace mucho journalist contar and con la columnist presencia for de Gideon Haaretz. Levy, un periodista israelí muy destacado We y look forward columnista to de picking your Haaretz. brains about Tengo muchas ganas de what is conocer happening tu in opinión sobre lo your que part está of the world. ocurriendo en tu parte del mundo. Uh, Pensé que un buen I thought punto de maybe a partida good place podría to ser hablar de start los objetivos de Israel would en be Gaza. Sé que es un the tema objectives sobre el que of escribes, Israel pero in ¿cuáles Gaza. I know this dirías is que son something los you principales write about, objetivos de but Israel? what do ¿Y you see crees as que being estos the main objetivos son objectives of alcanzables? Israel? And do you see these objectives as being achievable? Eh, I am Estoy tan desesperado que no sé por dónde empezar. Por un lado, tengo la sensación de que no hay objetivos reales. Al principio de esta guerra, o de este ataque, mejor llamémoslo un ataque brutal y no una guerra, estaba muy claro que Israel quería castigar a Gaza, no solo a Hamas. Sabes, el 7 de octubre fue realmente un acontecimiento traumático en Israel, y existía la necesidad de hacer algo, de castigar y de vengarse. Pero 9 meses después, cuando ves que esto continúa y continúa con una intensidad terrible, solo en el último día casi 100 personas fueron asesinadas, casi todas ellas inocentes, 22 niños, solo en el último día mientras hablamos ahora, te das cuenta de que genocidio es la palabra. Ahora bien, no es que Israel esté planeando un genocidio, ni siquiera el gobierno, pero está muy claro que no hay nada más barato que la vida de la gente en Gaza. the life of the people in Gaza, and they are serving as toys in a Y están game. sirviendo como juguetes en un juego, principalmente un juego político interno, en el que Netanyahu y su gobierno quieren continuarlo tanto como puedan, y el mundo lo permite. Netanyahu tiene su propia agenda, y sus socios tienen la suya. Los socios de Netanyahu en la coalición tienen una agenda muy clara. Quieren ver una limpieza étnica en Gaza, quieren ver Gaza sin palestinos. Es muy claro, y no lo esconden. Con Netanyahu es más complicado porque es una combinación de algunos elementos ideológicos y obviamente también algunos elementos políticos. Es decir, que mientras esta guerra continúe, su gobierno existe. En el momento en que esta guerra termine, su gobierno se desmoronará. Pensar que miles y decenas de miles de personas están siendo asesinadas mientras hablamos y desde hace tantos meses por razones políticas internas, es devastador. This is devastating. Is it again, even if Israel puts everything ¿Es into this, posible, is aunque it Israel lo dé you know, todo can en esto, Netanyahu que actually achieve Netanyahu this? I mean, realmente Trump logre spoke esto? about Sé que Trump habló de sacar a cada hombre, mujer y niño de Gaza, pero Gaza, una limpieza étnica and de if it 2 becomes millones de even too big personas a esta escala, at this scale, especialmente also dado given que los that países vecinos neighboring no están countries are interesados against en the deal. I acogerlos, mean, ¿lo ves realista? do you see Porque a this veces being parece que realistic? Israel, o Because al menos Netanyahu, se ha it metido en feels un sometimes callejón that sin Israel has, salida al or fijar estos Netanyahu at least, has objetivos. painted himself in a corner by setting these objectives. No, this will never happen. The transfer No, will esto never nunca happen because sucederá. La transferencia nunca sucederá porque prácticamente no es but what posible. Donald Pero lo Trump que hizo did Donald is Trump fue legitimize legitimar la Hamas transferencia como una as a política legitimate legítima. policy. Nunca sucederá, It will never y lo happen. dije desde el I said primer it from día, the first y esto no day. me preocupó And tanto porque this sabía que Trump nunca regrets sucedería, so much because I porque know nadie va a aceptar a it will esos never happen. We 2,3 don't know millones de if it was palestinos de possible Gaza. those 2.3 Pero million mientras tanto estamos Palestinians cambiando in Gaza. todos nuestros valores. But meanwhile, Y we mientras are tanto, changing all of cientos y it. miles de personas siendo Meanwhile, asesinadas, masacradas. hundreds and thousands of people are being killed, slaughtered. Now, those days that we are talking now are really Estos días de los que estamos hablando ahora son realmente, no puedo exagerar lo dramáticos que son, porque Trump está ahora en el Golfo, y realmente estoy esperando. Hasta ahora ha ignorado Gaza, ha estado allí un día y medio. Han ocurrido hechos dramáticos, incluyendo el reconocimiento del presidente de Siria y la cancelación de sanciones. Muy buenas noticias, realmente buenas noticias. Una especie de esperanza. Pero no le veo implicado con Gaza en este momento. Apenas menciona Gaza, quizá mañana en Doha, quizá pasado mañana. Pero el único que puede detener a Israel ahora mismo es Donald Trump. Y tengo la sensación de que no lo va a hacer. Pero no estoy seguro. Todavía tengo algo de esperanza. And
What is the situation on the ground in Gaza? ¿Cuál es la situación actual sobre el terreno en Gaza? Is it, Como sigues esto bastante de cerca, ¿hasta qué punto está la población ahora desnutrida? ¿Estamos ante una posible escalada o intensificación de la crisis humanitaria? escalation or intensification of the humanitarian crisis? I'm sure, Glenn, that you know the answer by yourself. I mean, there is Estoy seguro, Glenn, de que tú mismo sabes la respuesta. Quiero decir, están las estadísticas, que son horribles, las estadísticas de la ONU. not only about Cada día llegan nuevas cifras, pero no se trata solo de los números. Es muy evidente que hay hambruna. 1 de cada 5 personas en Gaza está muriendo de hambre. people of Gaza. Más del 90% de la población de Gaza, si no el 100%, no recibe suficiente comida. I always think Pero yo siempre pienso en las personas individuales. Tengo un amigo en Gaza con quien trabajé durante muchos años. Tiene 63 años, ha sufrido un derrame cerebral y es diabético. Necesita insulina. and he needs Y hace una semana me dijo que le quedaban las 2 últimas gotas de insulina. the last 2 drops of insulin. I didn't call him ever since then, but we know what happens to No le he llamado desde entonces, pero sabemos lo que les ocurre a las personas en su situación cuando no tienen insulina. exception. He is Él no es una excepción. Él es Gaza. Eso es Gaza ahora. can imagine ourselves. No creo que ninguno de nosotros pueda imaginar lo que significa vivir allí, cuando en un buen día consigues un trozo de pan o una ración de arroz, cuando tus hijos lloran porque se están muriendo de hambre, cuando no hay medicinas y sobre todo cuando Israel sigue con estos bombardeos. No lo entiende. ¿Cuál es ahora el propósito de bombardearles? ¿Cuál es el objetivo What's the berengt? purpose now to bomb? Reitzting. Ik denk het was daarmee hier. What's the end game? And there is no answer. What's the impact, though, from this? ¿Cuál es, sin embargo, el impacto de esta guerra en la sociedad israelí? ¿Se está normalizando o está creciendo alguna oposición hacia estas políticas? ¿O la mayor parte de la oposición se dirige principalmente contra Netanyahu? Just opposition towards Netanyahu. After the tragedy of Gaza, this is the most depressing. Después de la tragedia de Gaza, esto es lo más deprimente, porque no existe una verdadera oposición. Hay una oposición a Netanyahu, muy vocal, muy entregada y bastante eficaz. Hay una gran protesta para liberar a los rehenes. Pero muchas veces, cuando escucho a la alternativa israelí, a los llamados izquierdistas o liberales, llego a la conclusión de que en Gaza solo hay unas pocas docenas de personas que importan, es decir, los rehenes. Son los únicos que se consideran como habitantes de Gaza. Son las únicas víctimas de Gaza. Nadie habla de los millones de víctimas en Gaza. Y no es que subestime la tragedia de los rehenes, eso es todo. No hay ni un solo político serio que hable sobre el destino de Gaza, sobre las víctimas de Gaza, sobre los crímenes que estamos cometiendo a diario. Nadie en todo el mapa político. Todos luchan contra Netanyahu, todos luchan por liberar a los rehenes y a nadie le importa el sufrimiento en Gaza. Esto después del sufrimiento en Gaza es el más deprimente. In Gaza, the most depressing phenomena. Well, there's also a lot of focus, as you suggested, on. Bueno, también hay mucha atención, como has sugerido, en Netanyahu, con informes sobre divisiones internas dentro de la sociedad israelí, y también en la televisión israelí. Ves a antiguos miembros de las FDI y del Mossad que más o menos llaman traidor a Netanyahu en televisión. Empieza a sentirse casi como... El lenguaje es casi el de no una guerra civil, eso sería exagerar un poco, pero está avanzando en una dirección muy peligrosa en cuanto a cómo las diferentes fuerzas políticas se están enfrentando entre sí. The different political forces are turning on each other. I don't think so. Because the Israelis No lo creo, porque el centro y la izquierda israelíes son bastante pasivos. Hablan, se manifiestan, pero nunca llegarán a una guerra civil. No está en su ADN. Ni siquiera puedo pensar en una persona que fuera a hacer cosas horribles. Quiero decir, todos los asesinatos políticos en la historia de Israel fueron cometidos por personas de derechas. Toda la violencia siempre fue de derechas. La izquierda en Israel, para bien o tal vez también para mal, nunca es renta tzafur esi ketzar yamimade kustamen tridber. Tú decís que también en ata, a no es un bet peligro real civil. I don't see a real danger of a civil war. And above all, let's remember that the difference Y sobre todo,
Recordemos que las diferencias entre Netanyahu y este gobierno y la alternativa, la oposición, son menores de lo que parece desde fuera. Todos están de acuerdo en continuar la guerra a menos que se puedan liberar a los rehenes. Pero una vez que los rehenes sean liberados, la oposición no tiene objeción en continuar esta guerra. Solo quieren ver a los rehenes de vuelta. Pero después, desde su punto de vista, puedes hacer lo que quieras. No hay una represión respecto a la ocupación o al apartheid. No hay ni un rollo sionista en el fin de la ocupación, venir el apartheid y los crímenes. Ending the occupation or ending the apartheid or ending the crimes. What does how does this affect? ¿Cómo afecta esto no solo a la región en general, sino al sistema internacional? Dado el genocidio en Gaza, se considera muy problemático que muchos de los socios de Israel se estén distanciando. De nuevo, no tanto la clase política en Europa o Estados Unidos, sino que entre el público se observa un cambio enorme, una cierta alienación. Entonces, ¿es esto un gran problema en Israel o se percibe como algo temporal que quizás se disipará? Seen as something temporary that will perhaps blow over. Both are not precise. What Israelis Ninguna de las dos es precisa. Lo que los israelíes se dicen a sí mismos es que el mundo es antisemita, que todos están en nuestra contra, hagamos lo que hagamos, que todos nos odian, hagamos lo que hagamos. Y con esto, ese es el mejor escudo protector, porque entonces no eres responsable de nada. Se trata de que el mundo es antisemita. Y por lo tanto, a la gente le preocupa menos. A nivel personal, quiero decir, hay cierta preocupación. La mayoría de las aerolíneas no vuelan a Israel en este momento, y hay todo tipo de excusas, seguridad y demás. Supongo que para quienes viajan al extranjero, hay algunos incidentes incómodos en Europa. La gente intenta ocultar su identidad israelí cuando viaja al extranjero. Existe la sensación de que deberíamos ocultarla, pero no hay verdadera vergüenza por lo que estamos haciendo. Y no hay sensación de que sea culpa nuestra, no culpa del mundo. La mayoría de los israelíes están totalmente convencidos de que el mundo es antisemita. No se puede hacer nada porque afrontamos no frío. nothing can be done about it. And we have to deal with it like we deal with bad weather. How about the concern for ¿Qué pasa con la preocupación por no los estados adversarios, sino estados como Egipto o Jordania, que tienen gobiernos que, si no son amistosos, al menos son cooperativos con Israel, mientras que sus poblaciones están más agraviadas cuando ven lo que está ocurriendo en Gaza? Existe la preocupación de que una población muy insatisfecha allí pueda forzar un cambio de gobierno, o al menos de política gubernamental, ya sea en Egipto, Jordania u otros países? in either Egypt, Jordan, or other countries? Look, Glenn, as long as there are Mira, Glenn, mientras no haya pasos concretos que afecten a los israelíes, y esos pasos no los ha tomado nadie, ni el mundo árabe, ni Europa, ni Estados Unidos, nuestras vidas siguen igual. Los israelíes no están pagando un precio por lo que está ocurriendo, o al menos no uno muy concreto. Ha habido una especie de sombra sobre cada israelí durante los últimos 19 meses. Hay grandes preocupaciones sobre el futuro, pero la sensación es que es inevitable. Inevitable. Que no podemos evitarlo. Esa es la palabra. Y mi está la creencia no habrá ningún cambio. this is the belief, then it will not bring any change because, yeah, people are concerned, no doubt. Porque sí, la gente está preocupada. Sin duda, la gente siente que algo salió mal. Sin duda. Pero no creen que sea culpa de Israel. De ninguna manera, no. Todo está justificado. Si en las últimas 24 horas mataste a 22 niños en Gaza, la mentalidad promedio diría, no teníamos otra opción. Quizás se lo merecían porque crecerían para convertirse en terroristas, así que tenemos que matarlos. Así que no hay ningún sentimiento de que la gente asuma algún tipo de responsabilidad o culpa por lo que está haciendo Israel. Todo se trata de vosotros, el mundo. Vosotros deberíais ser acusados, no nosotros. The world, you should be accused, not us. How would this work? What do you see as a post-Cold War? ¿Cómo funcionaría esto?
¿Cómo ves la situación después de la Guerra Fría entonces? Porque como has dicho, si hubiera sido después del 7 de octubre, si Israel hubiera atacado con fuerza de nuevo por venganza o para castigar, también podría justificarse bajo la necesidad de disuadir ataques similares en el futuro, pero luego se hubiera retirado diciendo, misión cumplida, el objetivo era la venganza, sería una cosa. Pero dado que esto lleva tanto tiempo ya, es posible que una vez que cesen los asesinatos y que con suerte en algún momento se logre un alto el fuego permanente, las cosas puedan volver a ser como antes. ¿O exigirá Israel el control total sobre Gaza si no puede llevar a cabo una limpieza étnica? Simplemente parece que será difícil recomponer todo esto. This will be difficult to put this thing back together. I'm not sure it will be difficult. I'm more believing that No estoy seguro de que vaya a ser difícil. Creo que será imposible. Las cosas han cambiado. El 7 de octubre, la sociedad israelí y la opinión pública israelí cambiaron drásticamente. Casi todos los israelíes, salvo una pequeña minoría, creen que después del 7 de octubre tenemos derecho a hacer lo que queramos. No hay límites, ni legales ni morales, y no hay esperanza de ningún tipo de paz, estabilidad, convivencia o acuerdo con los palestinos. Ahora mismo es que mi vista es no imposible cambiar. and it will be very hard, if not impossible, to change it. Facing the fact that the Palestinians don't have their own Ante el hecho de que los palestinos no tienen su propio liderazgo, han carecido de liderazgo durante muchos años ya, y obviamente también carecen de cualquier tipo de unidad. Como sabes, están divididos y realmente les falta cualquier tipo de liderazgo valiente. Será mucho más fácil para los israelíes seguir creyendo que no hay un socio, que no son realmente seres humanos. Y esto podría durar muchos, muchos años. El 7 de octubre, aparte de los crímenes del 7 de octubre, también creó algunos fenómenos irreversibles que no veo que ningún tipo de liderazgo en ninguno de los dos lados sea capaz de corregir. any kind of leadership on both sides being able to correct it. But if this war continues, though, Pero si esta guerra continúa, no se trata solo de las bajas humanas. ¿Existen limitaciones para Israel? Sé que puede conseguir todas las armas que quiera de los estadounidenses y los europeos, pero no ha habido un éxodo de personas, desafíos económicos o declive, interrupciones en los corredores de transporte físico, por ejemplo, debido a Yemen. Es posible que se avecine una crisis económica, o esto también, supongo, está bajo control. Is coming, or is this also, I guess, under control? First of all, I don't know to explain it, but En primer lugar, no sé cómo explicarlo, pero no hay una crisis económica. Hay muchas preocupaciones, pero debería haber llegado hace mucho tiempo. Hay tantas razones para enfrentar una crisis económica, y no llega. No soy economista y no tengo explicación. Nuestra vida continúa más o menos igual. Hay una nube muy pesada sobre los israelíes y sobre Israel. La gente está preocupada, la gente está desesperada. La gente vive, pero ya sabes, ¿quién puede irse? Los que se van. Pero no es tan fácil mudarse. Tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tu idioma, tienes tu hogar. No es tan fácil irse. Así que hay cierta ola afuera, pero no exageraría al respecto. Esos son quizá miles, quizá decenas de miles. Es muy difícil de medir porque no lo sabes o los que se van también pueden volver muy pronto. El ánimo está muy inquieto, deprimido, pero esto no significa que Israel se esté yendo fuera de Israel. Esto no ocurre. No. And I can't see it happening because it's practically not possible. How serious is the ¿Qué tan serio es el argumento de que podrían estar creciendo tensiones ahora entre el ejército y la clase política? En cierta medida, no solo en Gaza, sino también porque Israel ahora, con el conflicto con Líbano, las incursiones en Siria, los combates contra Yemen y también la posibilidad de una guerra con Irán, el ejército se ha visto algo sobreextendido. ¿Cree que esto también está exagerado? Or is this, do you think this is also exaggerated? You are a political scientist and Eres politólogo y yo estudié ciencias políticas hace muchos años y siempre nos preguntábamos, ¿es posible un golpe de Estado en Israel? ¿Puede ser que el ejército tome el control?
Y siempre respondíamos que no es necesario, porque el ejército es lo suficientemente poderoso, incluso sin un golpe de Estado. Es la primera vez que esta fricción, esta tensión entre el gobierno y el ejército es visible, y quizá la primera vez que existe en estos parámetros. Sí, hay cada vez más tensión, pero no llevará a un golpe de Estado porque el ejército en Israel es con mucho demasiado obediente, y no veo que eso ocurra. Y creo que no olvides que muchos de los políticos son exgenerales en Israel. Many of the politicians are ex-generals in Israel. Don't forget that everyone is in the army in Israel. No olvides que en Israel todo el mundo está en el ejército. No hay una verdadera separación entre el ejército y la sociedad civil, porque en Israel está todo muy mezclado. El ejército sigue siendo admirado, apreciado y desde luego perdonado por cualquier crimen. No me sorprendería que este gobierno pronto legisle una ley, ya lo han mencionado, que haga ilegal criticar al ejército en Israel. El ejército es una vaca sagrada, de alguna manera. Este gobierno intentó cambiar eso, pero de una forma muy retorcida. Pero en cualquier caso, no veo el peligro de un golpe de Estado por parte del ejército. Y no veo esas fricciones entre el ejército y el nivel político como algo que deba preocuparnos, porque supongo que al final encontrarán la manera de ir juntos, porque dependen el uno del otro. They will find the way to go together because they depend one on the other. Además, algo clave que quiero preguntar es que parece que Netanyahu querría involucrar a Estados Unidos en una guerra con Irán. Parece ser bastante abierto al respecto. ¿Qué probabilidad ves de que esto ocurra realmente? Y si Netanyahu tuviera éxito, ¿es algo sobre lo que el ejército también sería cauteloso? ¿O lo verían como una oportunidad? De nuevo, como observador externo, no me queda claro hasta qué punto Netanyahu y el ejército tendrían diferencias en su visión sobre la posibilidad de una guerra con Irán. En el pasado, el ejército, junto con otras agencias de defensa, fueron quienes impidieron que Netanyahu atacara a Irán. Hubo más de una ocasión en la que estuvo sobre la mesa y las instituciones militares dijeron que no. Ahora mismo estamos en una etapa diferente, porque Netanyahu es mucho más beligerante que nunca. También era muy cauteloso a la hora de desplegar el ejército. Hasta esta guerra había iniciado menos guerras que cualquier otro primer ministro en Israel, y por eso durante un tiempo le di cierto apoyo. Pero no creo que ocurra sin algún tipo de luz verde por parte de Estados Unidos. La pregunta es, ¿darán finalmente los estadounidenses permiso a Israel para hacerlo? Ahora mismo, Donald Trump sigue hablando de un acuerdo. Donald Trump keeps on speaking about a deal. I can only pray and cross my fingers that he will get the deal. Solo puedo rezar y cruzar los dedos para que consiga el acuerdo, que por cierto será exactamente el mismo acuerdo que el propio Donald Trump canceló cuando asumió la presidencia en su primer mandato. Pero ¿a quién le importa? Mientras haya un acuerdo, será más seguro para todos y mejor para todos, en lugar de otra aventura militar cuyo desenlace nadie puede prever. Y tampoco nadie sabe hasta dónde es posible llegar. No lo sabemos. ¿Puede realmente Israel bombardear todas las instalaciones nucleares de Irán? No estoy seguro de que sea posible en absoluto. Solo puedo esperar que no lleguemos a ese punto. Pero no hay garantías porque vivimos en una época loca. Si Donald Trump permite que Israel lo haga, Israel lo hará. If Donald Trump will let Israel do it, Israel will do it. Pero volviendo a Gaza, de nuevo, hay cierto optimismo en cuanto a que Estados Unidos pueda lograr, o al menos reactivar, el antiguo acuerdo con Irán. Pero, ¿qué pasa con la resolución de la situación en Gaza? ¿Existe actualmente alguna vía seria para resolver esto mediante negociaciones, o ya no queda ninguna opción? No, en primer lugar, hay una manera de detener la guerra y de retirarse de Gaza. Depende únicamente de una persona, Donald Trump. Si él quiere que Israel lo haga, Israel lo hará en cuestión de días, no semanas, porque Israel depende de Estados Unidos como nunca antes. ¿Realmente utilizaría él esta influencia?
Es posible ponerle fin, liberar a todos los rehenes y retirarse de Gaza. La pregunta es, ¿qué viene después? Bien, Israel se retira de Gaza, los rehenes son liberados, ¿y luego qué? The hostages are released, and then what? We are getting back to the siege. We are getting back. Estamos volviendo al asedio. Estamos volviendo a la situación en la que 2,3 millones de personas viven en una jaula. Y nadie tiene un plan. Nadie tiene un plan sobre qué hacer con Gaza o quién la va a gobernar. Hamas está ahí para quedarse. Así que seguiremos con Hamas. Quiero decir, esas son preguntas que nadie aborda realmente de manera seria. Y por eso es tan deprimente pensar en cualquier tipo de futuro cuando ves que ni siquiera hay una visión. Vale. Ted skidits nuevas guerra, comunidades german la guerra, truwaidir tebo final. Nambre. But what is your end game? Nobody knows. Yeah, I was gonna say, is there any end game here? But again, if you go down to Iba a decir, ¿hay algún desenlace aquí? De nuevo, si vamos a la pregunta clave de cómo resolver esto, ¿hay alguien en Israel que apoye un Estado común con igualdad de derechos para todos o que apoye un Estado palestino separado? Porque parece que la tercera opción tiene que ser, de nuevo, ir a la guerra y la limpieza étnica. Sí, es un poco extraño. No estamos más cerca de tener un camino hacia algún tipo de acuerdo posible, porque como dijiste, cualquier alto el fuego ahora solo detendría temporalmente la matanza. Pero sí, como dijiste, los vuelven a meter en jaulas, vamos a acabar en la misma situación más adelante. Absolutamente. Y esas alternativas ni siquiera se están discutiendo en Israel porque nadie cree en ningún tipo de acuerdo con Gaza. Nadie cree en ningún tipo de acuerdo con los palestinos. Y desde luego, no el gobierno. Así que realmente es un limbo en el que seguimos matando sin ningún propósito y sin ningún plan. Y no hay horizonte. No hay horizonte. En mi opinión, la solución de 2 estados lleva mucho tiempo muerta. Y tenemos que darnos cuenta de ello por los 700,000 colonos. Y si es así, ¿cuál es la alternativa? La gente ni siquiera lo discute en Israel. Está totalmente fuera de la mesa desde el 7 de octubre. ¿Hacia dónde apuntamos? ¿A dónde vamos? No encontrarás a un solo israelí que tenga una respuesta. Well, Supongo que la principal preocupación ahora, además del genocidio en Gaza, es la posibilidad de que esto realmente estalle en una guerra más amplia. Como pregunta final, ¿tienes alguna predicción sobre lo que va a suceder? Porque sí vemos la posibilidad de enfrentamientos incluso entre Israel y Turquía. La situación en Yemen no se ha resuelto, como vemos ahora. Líbano tampoco se ha solucionado. Irán, por supuesto, es el gran desafío. Pero, ¿tener alguna expectativa para el próximo mes? ¿Qué podemos esperar? Expectations or predictions over the next few months, what to expect? The horrible thing that it depends mainly on Donald Trump. Lo horrible es que depende principalmente de Joe Biden. La clave está totalmente en sus manos, y es muy difícil de predecir. Puede decir una cosa hoy y al día siguiente decir lo contrario. Lo sabéis en Europa, y nosotros lo sabemos aquí en Oriente Medio. Ahora mismo, mientras hablamos, le estoy siguiendo en el Golfo. Parece un pacifista. Parece alguien que realmente puede lograr un cambio. ¿Pero puedo confiar en él? ¿Puedo confiar en que irá hasta el final y realmente hará un cambio? No puedo. Desde luego, es más prometedor que sus predecesores como Donald Trump, Barack Obama y Joe Biden, que hablaban tan maravillosamente y tenían tan buenas ideas, pero no hicieron nada. Nada. Simplemente siguió suministrando a Israel munición y armas y actuó exactamente según las exigencias israelíes, sin ninguna condición. Esta fue una relación muy enfermiza, en la que Israel obtenía todo lo que quería sin pagar ningún precio por nada de lo que hacía, sin rendir cuentas, sin ningún tipo de sanción por acciones que son universalmente reconocidas como crímenes de guerra. Así que Donald Trump viene desde una dirección diferente. Confiar en él o basar alguna especie en él es lamentablemente algo muy frágil y muy improbable.
Pero ya sabes, los próximos días serán cruciales, sin duda. Quiero decir, si hablamos dentro de una semana sabremos más, porque en esos días Él puede hacer algo, y si no lo hace, sabremos que estamos condenados a continuar con esta guerra hasta que Dios sabe qué pasará. Pero mi principal preocupación en estos días, ya sabes, todas esas cuestiones estratégicas son muy importantes, pero al final del día lo más urgente ahora es salvar a la gente de Gaza. Ninguno de los dos, Glenn, tenemos idea de lo que están pasando. Y alguien tiene que salvarlos. Y no sé, no veo quién los va a salvar. Ahora, comparto tu pesimismo al respecto. Un día, Trump es el pacificador. Al día siguiente está pidiendo la limpieza étnica total de Gaza. Así que va de un lado a otro. En fin, Gideon Levy, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente aprecio tus opiniones. Así que gracias de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Todo lo mejor.